Bienvenidas todas y bienvenidos también los 4 o 5 que andan por aquí salpicados, porque en educación infantil los chicos seremos pocos, pero somos buenos. No deja de sorprenderme que después de la tarea, el trabajo que realizáis en las aulas, tan duro, tan difícil y a veces tan poco valorado, y eso lo conozco muy bien, utilicéis vuestro tiempo libre, vuestros recursos, vuestro tiempo de descanso a venir aquí a un congreso a incrementar vuestra formación para luego meter calidad en las aulas. De verdad que es admirable, por lo menos tenéis toda mi admiración y mi respeto. Bien, quería saludar también a la comunidad educativa que nos sigue por Internet, especialmente a Latinoamérica. Sabéis que os queremos desde AMEI y mucho. Un saludo muy especial. Y yo voy a presentar a nuestra primera ponente rápidamente para no quitarle tiempo, que es Elvira Álvarez. Viene desde allí, desde La Habana. Se formó en psicología en La Habana y ha desarrollado su trabajo tanto allí como luego traspasó fronteras y se fue a México, donde actualmente colabora en un centro de investigación que coordina varias universidades. Nos va a hablar sobre neurociencia y educación, una materia que a veces no está muy presente en los planes educativos y que yo creo que debería estar más. Yo por lo menos estoy deseando escucharla. Okay. Adelante, Elvira, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ante todo, muchas gracias al señor Juan Sánchez, presidente de la asociación, y a todo el equipo organizador de este evento por haberme invitado, por tener el gusto de estar en esta tierra tan bonita, en esta ciudad tan bonita, y poder compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar acá y por escucharme, ¿no? Bueno, como bien ha dicho él, nos vamos a referir a las neurociencias, educación y desarrollo infantil. Cuestión que ha entrado, se dice que las neurociencias han entrado a las aulas, han entrado a los salones, ¿bien? Porque los aportes que han dado las neurociencias en los últimos años, inclusive se nombró que la década de los 90, como la década de las neurociencias, del cerebro, la década del cerebro, ¿no? Y las aportaciones que han hecho las neurociencias a diferentes disciplinas y a la educación, pues realmente han sido en los últimos años muy buenas, nos han dado aportaciones, grandes aportaciones, ¿bien? Y entonces, pues las neurociencias han entrado a los salones infantiles. Ok. Bueno, ¿por qué debe un educador tener conocimiento acerca de los avances de las neurociencias? ¿No? Nos preguntamos, y sobre el cerebro, el aprendizaje y la educación, cuando no es un neurocientífico. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente la pregunta se responde muy fácil, porque el cerebro es el órgano del aprendizaje, ¿no? Y por eso es que, conociendo el cerebro, pues podemos estar en condiciones de desarrollar más al niño. Inclusive hay una frase vamos a la frase primero, una frase muy famosa de Hart que dice: enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. Bien, entonces yo creo que ya estamos en condiciones, como decía el profesor, de que en los programas infantiles incluso y en la educación de los educadores infantiles se profundice en esta cuestión de las neurociencias, porque le da gran herramienta a los maestros, a los educadores, de cómo hacer óptimo el aprendizaje de los niños. Bueno, ¿por qué nos importan los cerebros? Caramba, pues el cerebro no es solo producto de los genes. O sea, hace un tiempo atrás había una gran discusión o había la creencia de que realmente, ya lo biológico, lo genético, era lo fundamental sobre lo social, cuando realmente hoy por hoy sabemos que
el cerebro es moldeado por las experiencias. Bien, si bien biológicamente hay que traer las estructuras cerebrales necesarias para el aprendizaje, este se produce a partir de la experiencia. Eso que nos dicen los educadores, que tenemos en la mano o tenemos en nuestras aulas niños, cerebros que hay que moldear, ¿verdad? Y que van a aprender y hacer conexiones neuronales a partir de las experiencias que reciban, de todo el entorno que les rodea. Y nosotros somos parte de ese entorno, ¿no? Y nosotros incluso como educadores, pues tenemos un gran papel en la dirección del desarrollo del niño. Entonces, bueno, ahí, como ustedes verán, en el nacimiento, apenas el niño nace con millones de neuronas, pero no están interconectadas. Entonces, ¿qué es lo que realmente conecta a las neuronas y hacen los circuitos neuronales necesarios para el aprendizaje? La experiencia. Es lo que hace que las neuronas se conecten. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de neuronas en el nacimiento, aún sin conectarse. A los 6 años, miren cómo ya se han, ¿verdad?, hecho conexiones neuronales, producto precisamente del aprendizaje, de la experiencia que el niño va obteniendo de nosotros y del medio que le rodea, y vean cómo ya a los 18 años esto ya hay, el cerebro, ¿verdad?, se ha desarrollado muchísimo, o las conexiones neuronales sobre todo, bien, pero los primeros años de vida son los años fundamentales para crear las conexiones neuronales. Es el periodo crítico o el periodo sensitivo para las conexiones, para que se desarrollen las conexiones neuronales. Y si no hay conexiones neuronales, no hay aprendizaje. Bueno, el cerebro es uno de los órganos que se construye a sí mismo, ¿bien? Desde hace miles de años, en contacto con ¿qué? Con el ambiente, fundamentalmente en contacto con el ambiente y respondiendo a los cambios que el ambiente tenemos siempre, cambios que hay en el ambiente. ¿Cuál es el primer? Y a los desafíos y las demandas que ese ambiente nos da a todos y a los niños mucho más. ¿Cuál es el primer desafío que tiene un niño cuando nace, ¿verdad? De pasar del ambiente intrauterino en que viene a ya ¿verdad? A la vida en el exterior del vientre materno, ¿ok? Entonces ahí empieza, ese es el gran desafío, el primer desafío que tiene un niño. Inclusive la respiración es diferente, ya empiezan a desarrollarse los órganos de los sentidos, empiezan a partir de la experiencia y a partir de cómo nosotros realmente lo vamos estimulando. ¿Bien? ¿Qué dice la neurociencia sobre cuándo empezar la estimulación al desarrollo humano? Pues dice las neurociencias que es del periodo intrauterino, ya se organiza de manera paulatina el desarrollo desde el comportamiento humano y el desarrollo desde el ambiente intrauterino. Bien. Bueno, ya a las 40 semanas que dura la gestación humana hay millones de neuronas, ya, biológicamente conformadas, estructuradas ahí, pero no conectadas. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia entonces? ¿Cómo se conectan las neuronas? A partir de la estimulación. Estimulación del medio, estimulación que nosotros somos, ¿verdad?, los que conducen en las instituciones infantiles esa estimulación. Entonces, del número de neuronas que tenga, fíjense, eso es importante, el número de neuronas que tenga el individuo al nacer, solo se conectan aquellas que de los principales periodos críticos, que los periodos críticos son precisamente esta primera infancia, ¿no? Y eso dará el número de neuronas que tengan para toda la vida. Las que no se usen después del nacimiento mueren. Las que no se establecen en sinapsis, en conexiones y redes neuronales, mueren. Bien. Al nacer se pierden ya neuronas, lo que se llama, bueno, la poda, como muchos neurocientíficos le llaman la poda cerebral. Se pierden aquellas neuronas que no se usan, que no se han conectado
Bien, el cerebro crece después del nacimiento, ahí viene un promedio de 400 gramos a su peso al nacer, y sin embargo ya a los 2 años se ha duplicado este peso, a los 6 años ya alcanza un peso cercano, cerebro del niño a los 6 años, ya un peso cercano al cerebro del adulto. ¿Por qué? Por todas las conexiones que ha formado ya, por producto de precisamente de la estimulación del medio y producto del aprendizaje. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando, bueno, por qué esas conexiones no se pueden hacer en el vientre materno? Porque las conexiones ocupan un lugar en el cerebro, va creciendo, o sea, las neuronas son las mismas, pero las conexiones van creciendo y entonces no pasaría a la cabeza del niño por el canal de parto. Y por eso es que las neuronas en el vientre materno todavía no están conectadas, se conectan a partir del nacimiento. Bueno, resulta, yo creo que ustedes habrán ya también escuchado que, como yo les decía hace un rato, las neurociencias han entrado a las aulas, a los salones en este caso, y ya se habla, por ejemplo, entre los educadores, ya se habla del potencial cerebral, o sea, el potencial que trae el cerebro como órgano del aprendizaje para precisamente desarrollarse, para aprender, para desarrollar todas las estructuras cerebrales. Se habla de neuronas, se habla de dendritas, se habla de axones, sinapsis, plasticidad cerebral, bien, circuitos neuromotores. Ya empezamos a escuchar los educadores eso. Bien, ahora, una de las cosas más importantes en este lenguaje es la neuroplasticidad, que pienso que muchos de ustedes ya sepan qué cosa es la neuroplasticidad, o sea, la gran capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro del niño, sobre todo en estos periodos, en estos primeros periodos de la vida. Periodo crítico que si lo desaprovechamos, estamos perjudicando, por supuesto, el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, para adaptarse al medio, para reorganizarse, para modificarse durante toda la vida, porque toda la vida estamos aprendiendo y toda la vida se están haciendo conexiones neuronales. Cada vez que aprendemos hacemos conexiones neuronales y toda la vida, hasta la muerte del ser humano, desde que nace hasta que muere, está aprendiendo y está haciendo conexiones neuronales. Bueno, y ahí hay un ejemplo de la neuroplasticidad. Primero la neurona en su estado natural, como verán ahí, bueno, pues no se ven conexiones todavía. Luego, producto del aprendizaje, del entrenamiento, de la estimulación que le damos a los niños, empiezan las neuronas, con ese entrenamiento empiezan a desarrollarse. Y después del aprendizaje ya ven en esta tercera figura cómo se ha ramificado la cantidad de dendritas que tienen y por supuesto se han establecido toda una serie de conexiones. Bueno, ¿qué cosa es la sinapsis? El contacto entre las neuronas, ¿no? El contacto de una neurona a otra para formar una red neuronal es lo que llamamos sinapsis, ¿no? Bueno, hay entre neuronas y otras células efectoras. Ustedes saben que hay células, bueno, que son receptoras de los estímulos que recibimos a través de los sentidos y células efectoras, o sea, eferentes, que dan lugar a una respuesta a esos estímulos que que el niño recibe en este caso. Bueno, ¿se ve muy chiquito o se ve bien? ¿Se lee? Bueno, todos sabemos que la neurona es la célula fundamental, anatómica, funcional del sistema nervioso. Se componen básicamente de 3 partes, el cuerpo neuronal o soma, ¿verdad? Que es donde se lleva a cabo toda la integración de la información que llega a través de los sentidos al cerebro, se integra ahí en el soma, ¿no? Ahí se integra toda la información, están las dendritas, que son las ramificaciones que, bueno, nos dan lugar a las conexiones, y está el axón, ¿verdad?, que es a través del axón es que se transmite la información. Todos los impulsos eléctricos que son
transportados de neurona a neurona en una red neuronal a partir de los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Pues son sustancias químicas que producen determinadas, o sea, que van llevando los impulsos eléctricos de neurona a neurona, pero existen varios tipos de neurotransmisores que ustedes es bueno que lo conozcan, ¿no? Primero que todo está la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que hace, cuando se genera dopamina, pues el niño se motiva. Hay motivación. Claro que para que haya motivación hay que despertar el interés del niño, ¿no? Y ahí entonces está generando lo que es la dopamina. Y el niño atiende, aunque la atención entre comillas, porque en estas edades la atención es involuntaria, la atención es muy breve, es de 2 o 3 minutos, en el caso del lactante 5 minutos como máximo ya los niños de más de 1 año, o sea, es muy difícil mantener la atención del niño. Sin embargo, si no hay atención no hay aprendizaje, si no hay segregación de dopamina para motivar al niño que atienda, pues no hay aprendizaje. Por lo tanto, las actividades tienen que ser cada vez más estimulantes, ¿verdad?, más motivantes, para poder generar precisamente la dopamina que produce atención. Está la adrenalina, también como un neurotransmisor. La adrenalina impulsa la acción. Por ejemplo, ahora yo estoy llena de adrenalina, ¿no?, porque estoy ante un desafío. Y ese desafío es poder transmitirle a ustedes lo que quiero transmitirles, ¿no? Entonces, la adrenalina impulsa la acción y genera este neurotransmisor, pues genera precisamente acción. Y está la serotonina, que es el neurotransmisor que produce la satisfacción. La satisfacción de haber aprendido algo nuevo, la satisfacción en el niño de que una acción lo llevó al resultado que le estamos pidiendo. Bien, pero indiscutiblemente que hay que tener mucho cuidado con esto, porque por ejemplo un exceso de adrenalina puede provocar un distrés, que no es lo mismo que el estrés. Hay un estrés bueno y un distrés malo. Y el distrés, un estrés malo. Y el estrés malo es el distrés, porque el distrés bloquea al niño. Entonces hay que tener cuidado con los desafíos a los cuales sometemos al niño. O sea, si estamos pidiéndole algo que está por encima de sus posibilidades, de acuerdo con la edad y de acuerdo con su nivel de desarrollo, este desafío alto hace entonces que el niño se bloquee. Bueno, el cerebro se bloquea cuando hay un desafío muy grande. Por eso es que tenemos que motivar, ¿verdad?, dar como actividad las cosas que están a la altura de la edad del niño y del desarrollo de su cerebro, ¿no? Y por supuesto de sus procesos psicológicos. ¿Bien? Entonces, hay que tener cuidado porque si bien se produce más adrenalina porque estamos provocando un desafío fuerte en el niño, o sea, le estamos pidiendo algo por encima de sus posibilidades, entonces el niño se bloquea. ¿Bien? Bueno, y ahí lo que le vengo diciendo hasta el momento, que cuando el cerebro está estresado en exceso, puede bloquearse la información. Entonces, el niño tiene que aprender en un ambiente relajado, con una voz suave, con lo que le estamos pidiendo esté de acuerdo con sus posibilidades, las posibilidades del desarrollo, tiene que tener un estado de ánimo, un estado emocional positivo. O sea, si el niño se asusta, ya por supuesto no va a aprender. Bien, va a bloquear su cerebro se bloquea y el niño no aprende. Claro, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la adrenalina, ¿no? Cuando hay un buen nivel de adrenalina, se aprende, o sea, se impulsa rápido la acción y se aprende, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, que provocan un estado emocional, un estado adrenalínico que nunca se nos olvida.
Eso lo aprendemos rápido, nunca se nos olvida. Yo, por ejemplo, recuerdo cosas de cuando, a pesar de todos los años que tengo ya, cosas de cuando yo tenía 4 años, pero fue algo que me impactó mucho, ¿no? Me impactó tanto, fue bueno, en mi país se producen ciclones muy fuertes y mi mamá, en ese momento, ella se puso de parto para una de mis hermanas más pequeñas. Y no sabían cómo se iba a sacar a mi mamá de aquel lugar cuando estaban las carreteras bloqueadas, los ríos desbordados. Y yo recuerdo perfectamente con 4 años esa situación. O sea, eso impactó. Lo que impacta, aquello que impacta, siempre se va a recordar. Siempre. Claro, este ejemplo que le estoy poniendo es un impacto negativo, pero cuando estamos hablando de un impacto positivo, de algo que emociona al niño, de algo que le gusta, de algo que le da satisfacción, ¿verdad?, generando serotonina, eso el niño lo aprende más rápido, eso se recuerda mucho más. A pesar de que sabemos que la memoria de los niños en esta edad todavía está en pleno proceso, como proceso psicológico está en pleno desarrollo, es una memoria involuntaria, el niño recuerda solo aquello que lo impacta, aquellos juguetes bonitos de colores, ¿verdad?, aquella música agradable, cosas, eso es lo que debemos, o sea, crear un ambiente donde realmente el estado emocional del niño sea adecuado para el aprendizaje es fundamental en estas edades, ¿no? Y aquello que impacta, que motiva, que produce serotonina y adrenalina hasta un punto, eso se aprende rápido, ¿no? Bueno, entonces ahí se plantea que se bloquea, ¿no?, la información cuando el nivel de estrés, cuando le estamos pidiendo al niño o cuando lo estamos sometiendo a cuestiones del medio que lo asustan o que no, o que le provocan un estado emocional negativo, ¿no? Bueno, y esto es muy importante para todos nosotros, ¿no? El cerebro del niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. ¿Qué quiere decir esto? Que de la estimulación que seamos capaces de darle, es que el cerebro se va a ir desarrollando y es que el niño va a ir haciendo conexiones nerviosas, conexiones neuronales que van a dar lugar al aprendizaje. ¿Bien? Ahí está la teoría de Hebb, ¿no? Decía Hebb, aprendemos si formamos nuevas conexiones. Si no se forman nuevas conexiones, no se aprende. ¿Bien? Y el aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas, y recordar es mantener esa relación, ¿bien? Socialmente activa. O sea, hay que mantener al niño activo. Si algo aprende el niño, ese circuito neuronal que se formó, hay que seguirlo ejercitando para que se mantenga activo. Si no, no se olvida, no se mantiene un aprendizaje que no se mantiene activo. Ahora, los neurocientíficos, cuando ustedes oigan hablar a los neurocientíficos de ambiente resonante o ambiente óptimo para el aprendizaje, ¿bien?, no es más que las condiciones que creamos cuando damos las actividades para enseñar al niño, para estimularlo, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un ambiente óptimo para el aprendizaje? Creo que todos ustedes lo saben, ¿bien? Los estímulos deben ser bien motivantes, digamos en el caso del lactante, los juguetes con un colorido, buen colorido, con una música bonita, que el niño accione con los objetos, ¿verdad? Bueno, tono de voz agradable, el afecto, que ustedes saben que es una de las cosas que más motiva al niño hacia el aprendizaje, nuestro tono de voz, nuestro afecto, la entonación con que le decimos las cosas, porque, por ejemplo, ellos se motivan también ante la petición que le hacemos, con el tono de voz que le hacemos, todo eso creo que ustedes lo saben. Cuando el clima emocional es adecuado, cuando hay una buena luminosidad, cuando los materiales que usamos tienen un buen colorido, cuando, por ejemplo, dejando que el niño actúe con los materiales, que el niño pequeño tiene que actuar con los materiales de aprendizaje, ¿verdad? Que no tengan sueño, que no tengan hambre, porque si no el estado emocional, el niño entonces no tiene un estado emocional que le permita aprender como debe ser.
Claro, cuando tiene sueño, hambre, su estado emocional es negativo. Y en la primera etapa del desarrollo, de 0 a 3 años, y sobre todo en el primer año de vida, la sensopercepción es una de las cosas que más tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque didácticamente nuestras actividades van dirigidas al desarrollo de los sentidos, de la vista, el oído, del tacto, todo. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos son los canales que llevan la información al cerebro para poder aprender. Y es por ello que la sensopercepción es, en el primer año de vida, fundamentalmente, nuestros programas deben de estar dirigidos a la sensopercepción, o sea, al desarrollo de todos los sentidos. Mientras más sentidos trabaje el niño en una misma actividad, más rápido aprende. Si nosotros le damos lo que le mostramos, lo ve, lo toca, acciona con eso, escucha lo que le estamos diciendo sobre lo que él va a hacer. O sea, si usamos todos los canales sensoriales en una actividad, más rápidamente aprende el niño. Estamos garantizando un mayor aprendizaje. Estamos garantizando conexiones nerviosas, neuronales adecuadas, ¿no? La coordinación sensorio-motora, ustedes saben que en el lactante, bueno, pues primero, ¿verdad?, que el niño haga la coordinación de el agarre, la mano hacia la vista, que se lleve los objetos a la vista, esa coordinación, varias coordinaciones sensorio-motoras, el desarrollo de los movimientos, el que primero los movimientos del cuello, el volteo, ¿verdad? Después incluso el gateo, el sentarse, el pararse, posteriormente caminar, y todo esto hace, el desarrollo motriz hace que el niño pueda tener independencia para ir explorando el medio, todo aquello que es nuevo para el niño. Cuando el niño ya camina, tiene la independencia de ir en busca de el objeto que le interesa y puede explorar y conocer más el medio que lo rodea. Por eso es que la motricidad también, independientemente de las coordinadoras, de la coordinación visomanual y todo eso, pues también el desarrollo de todos los movimientos, la motricidad gruesa, la motricidad fina como es el agarre y todo eso, pues forma parte de nuestros programas en el primer año de vida y durante, ¿verdad? Sobre todo esta sensorio-motricidad del primer año de vida, ya después el niño pues es más independiente y también, bueno, pues seguimos desarrollando su aprendizaje, ¿no? La actividad con los objetos ya cuando está, bueno, ya desde el segundo semestre de la vida, ya él empieza a agarrar, ya cuando tiene el agarre empieza a agarrar los objetos, los manipula y cuando los manipula y se los lleva a la vista y acciona con los objetos, aprende más, aprende mucho más. Se dice que nosotros aprendemos con los sentidos y con todo el cuerpo también y con la acción. O sea, hay que poner al niño en actividad, accionar con los objetos, para que aprenda, claro, cuando ya tiene desarrollo de los movimientos y del agarre que le permita poder accionar con los objetos, ¿no? Bueno, el juego, que también es la base del desarrollo, cuando las actividades se las damos, se sabe, ¿verdad?, que el método fundamental a utilizar en las actividades en estas edades es el juego. Ese es el método fundamental a utilizar. Bien. Ya se sabe entonces lo que es un ambiente para los neurocientíficos, cerebro compatible, algunos le llaman, y ambiente resonante. O sea, es crear todas las condiciones del ambiente para dar una actividad que genere aprendizaje. Bien. Bueno, ahora, nos vamos a ir dando cuenta, y ustedes como educadores lo sabrán, que los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿verdad? Hay niños que son muy visuales, otros son muy auditivos, ¿verdad? Está el verbal, está el físico sinestésico, por eso aprendemos con todo el cuerpo, aprendemos con los sentidos, aprendemos con el cuerpo. Social, ya en nuestras edades, en estos primeros 3 años, el niño se va relacionando con sus compañeritos y hay que dar la posibilidad de este desarrollo social. Y bueno, ya el lógico matemático es un poquito más adelante, pero ustedes se irán dando cuenta que a pesar de que hay que poner a trabajar al niño con todos
los sentidos y con todos los estilos de aprendizaje. Mientras más sentidos trabajen, más canales, esos canales, mayor información llega a través de estos canales al cerebro y más se aprende. Bien, pero ustedes, yo pienso que ustedes en la práctica pedagógica que tienen, ya se han dado cuenta, sobre todo no ya tanto en el primer año de vida, en el niño lactante, sino ya en los niños de 2, 3 años que ven el estilo, se van dando cuenta del estilo de aprendizaje. La enseñanza en estas edades tiene que ser individualizada, lo más individualizada posible, ¿verdad? Incluso ustedes, bueno, pues ya sabemos que aquel que viendo una lámina aprende más, ¿verdad? Pues ese no dejamos de enseñarle la lámina porque su estilo de aprendizaje es más visual, aunque utilicemos todos los canales de aprendizaje. Bien. Bueno, hay una cosa muy importante en el aprendizaje que es la necesidad del descanso en estas edades, para que el cerebro, bueno, pues se pueda recuperar, se pueda reorganizar, para la formación de la memoria, para todo el curso evolutivo del desarrollo del cerebro, el niño necesita sueño. El sueño es vital en estas edades, que el niño duerma las horas necesarias. Yo me he encontrado instituciones, ¿se puede hacer por favor?, que como que no le dan importancia a que el niño tenga una rutina de vida en la cual el niño tenga las horas de descanso necesarias para que esté en óptimas condiciones después para el aprendizaje. ¿Cuándo hacemos las actividades? En el caso del lactante, bueno, yo tengo por la experiencia de mi país, pienso que aquí no tiene por qué ser diferente, ya cuando el niño ha dormido y cuando está bien alimentado. Es cuando, ese es el estado óptimo para aprender. ¿Bien? ¿Qué trae el niño a nacer? Bueno, pues el niño a nacer realmente lo que trae son determinados reflejos, que eso sí los trae de manera innata, de supervivencia, como es la deglución, la respiración, el ritmo cardíaco, eso sí se trae innato. Todo lo demás es aprendido. Todo lo demás procede del aprendizaje, de la estimulación, el desarrollo que le demos, que seamos capaces el adulto de ayudarlo y de darle. Pues los reflejos de supervivencia que les expliqué, ¿verdad? Los reflejos defensivos, los reflejos de orientación, los reflejos atávicos. Los atávicos deben desaparecer a partir de los 3 meses. Si los reflejos atávicos permanecen después de los 3 meses, hay algún problemita por ahí subyacente. Bien, bueno, ustedes conocen, no creo que tenga que detenerme en lo que son los reflejos, ¿no? Me parece que no, que todo el mundo sabe. ¿Ya? ¿Me queda poquito ya? Me avisa cuando me quede poquito. ¿Cómo? Tienes un reloj allí, no sé si lo ves, pero de todas formas yo te aviso. Ok, me avisa, sí. Bueno, eso es lo que el niño trae al nacer. Pero ¿qué es lo más importante que el niño trae al nacer? La plasticidad de su cerebro, la capacidad de aprendizaje que trae. Si un animalito nace, bien, un perrito nace y enseguida está caminando. Sin embargo, el niño se demora 1 año aproximadamente, hay quien un poquito antes, hay quien un poquito después, para caminar. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto es una debilidad para el ser humano en comparación con el animal. No, esto es la mayor fortaleza que tiene el ser humano, que no trae todo por herencia, sino que tiene en el momento de nacer esa gran capacidad de aprendizaje, porque no lo trae como los animales por herencia, por los genes, no lo traen los genes, no, sino lo desarrolla, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Bien, con todo el proceso, el desarrollo de los movimientos que nosotros le damos a los programas educativos, ¿ok? Todo esto acá, primero el fortalecimiento de los músculos cerebroespinales, el volteo, ¿verdad? El gateo, el sentarse, el pararse, el caminar, todo de acuerdo con la etapa del desarrollo que el niño es capaz
por la maduración de sus estructuras, ¿verdad?, físicas y mentales de poder ir desarrollando. ¿Bien? Pero no podemos desaprovechar esta primera etapa. Lo más importante de esos niños que ustedes tienen en sus salones es esa gran capacidad de aprendizaje, la que no se puede desaprovechar. Es el periodo crítico para poder establecer las conexiones neuronales que llevan al aprendizaje. Y neurona, como les decía ahorita, que no se ejercita, se muere. Bueno, ahí hay una diapositiva del cerebro del niño nacer, el cerebro del niño, cómo se va formando el tubo neural ya dentro del vientre materno, neuronas pero que no están conectadas, que después se conectan a partir del afecto, de una buena nutrición, de un cuidado, de un estímulo individual, ¿verdad? Y en general de todos los estímulos sensoriales que podamos darle al niño, ¿no? Ahí hay una frase de Doman, de Glenn, que dice, fíjense, cada día la velocidad de crecimiento es inferior a aquella del día precedente. Entre la edad de 7 a 8 años, el cerebro de un niño crecerá lo mismo que lo hará entre los 8 y los 80 años. Fíjense la importancia de la etapa que tenemos de los niños, de la etapa del desarrollo que tenemos en los niños en nuestros salones. ¿Bien? En los primeros 6 años de vida, el niño aprende más de lo que aprenderá en el resto de toda su vida, si tiene una estimulación adecuada, si tiene un programa educativo adecuado. Bien, si nosotros como educadores y la familia, por supuesto, ¿no?, somos capaces de desarrollar esas potencialidades. Bueno, les decía ahorita que no puede crecer el cerebro en el ambiente intrauterino, no puede hacer conexiones nerviosas porque si no, no pasaría la cabeza por el canal de parto. Fíjense en un niño de 4 años, lo cabezón que es, ¿no? Porque el cerebro empieza a crecer. En la medida en que el niño va recibiendo estimulación, que se van haciendo conexiones neuronales, empieza el cerebro a crecer. No pasaría por el canal de parto. Por eso es que las conexiones se hacen después que el niño nace. Y a partir de la experiencia y la estimulación que nosotros le damos. Ahí hay una diapositiva donde está el niño al nacer. Fíjense que no hay conexiones en la primera no, ahí no hay prácticamente conexiones, después a los 3 meses como se han formado conexiones y ya después a los 18 meses como ya se han formado conexiones, a partir del aprendizaje. ¿Cuándo desarrollamos conexiones? Bueno, pues cuando tomamos al niño, lo sostenemos, le hablamos, le conversamos, le hacemos actividades motoras, desarrollamos su sentido, ¿bien? Y por supuesto que la actividad y la estimulación sensorial y la estimulación motora hace que en estas primeras etapas de la vida pues desarrollemos conexiones. ¿Qué ocurre si estas conexiones no se producen lo suficientemente? Porque cuando un niño aprende algo y hay una conexión, hay que ejercitarla, hay que repetirla, porque si no, muere. Y se produce más o menos entre 1 año y medio, lo que se llama poda cerebral, que no es más que se mueren o se eliminan aquellas neuronas que no se han ejercitado y aquellas conexiones neuronales que no se han ejercitado. Eso es lo que se llama poda cerebral. Bien, que ocurre entre 1 y 1 año y medio. Si no se han ejercitado, si no, no hay poda cerebral. Ahora, las experiencias que nos da el medio, que le dan ustedes, que dan el entorno, ¿tienen el mismo efecto en el desarrollo en las diferentes etapas de la vida? No. Ya hablamos ahorita que hay diferencias cualitativas y cuantitativas, porque realmente la primera etapa del desarrollo es la fundamental, es la etapa fundamental para el desarrollo cerebral y para el aprendizaje, lo que llaman los neurocientíficos el periodo crítico para el desarrollo cerebral, que está basado, por supuesto, como le dije, en la experiencia que recibe el niño en los primeros años de la vida.
y que, por supuesto, van a afectar el futuro del niño, porque el futuro del niño está en cómo es capaz de aprender y hacer conexiones neuronales en estos primeros años. Eso marca el futuro del niño, de la persona, marca el futuro de la persona. Ahora, ¿cuáles son las áreas de desarrollo que debemos trabajar? Fundamentalmente en estas edades, ¿no? Bueno, pues sencillamente las áreas de desarrollo son la socioafectiva, la motricidad, la cognitiva, ¿verdad? Esas áreas de desarrollo que yo creo que ustedes todos en los programas está establecido las áreas de desarrollo que se deben trabajar, ¿no? Ahora, ¿de qué manera? Creo que les he venido hablando un poco de eso. Hay que organizar las actividades para desarrollar estas áreas, ¿no? Bueno, los estímulos que emanan de nuestra educación, bueno, ahí están puestas las áreas, la socioafectiva, el lenguaje, que en estos primeros años de la vida es el periodo crítico del desarrollo del lenguaje, periodo sensitivo para el desarrollo del lenguaje, la actividad motora, la actividad cognitiva y todas las actividades en los programas infantiles deben estar dirigidos al desarrollo de estas áreas, ¿no? Y se dice, bueno, creo que eso es una frase que la han oído muchas veces, que el desarrollo humano se puede comparar con una construcción, que cuando las bases están bien hechas, pues la construcción va a durar mucho tiempo, pero cuando las bases están mal hechas, que estos primeros años de la vida son las bases para el desarrollo del aprendizaje, el desarrollo del cerebro, pues ya estamos afectando, de hecho, el futuro del niño, ¿no? Bueno, hay las áreas, hay un ejemplo gráfico del área del lenguaje, el área socioafectiva, el área cognitiva, el área motora, bien. El proceso de aprendizaje está fundamentalmente basado, dirigido a estas conexiones neuronales que le digo, que hay que estimular a que se produzcan. ¿Cuándo o qué también nos ayuda a eso? Como les decía hace un rato, el estado de ánimo del niño, la emocionalidad. La emoción que seamos capaces de despertar ante algo nuevo que queremos que el niño aprenda. Y la metodología de la didáctica que utilicemos para dar, por supuesto, las actividades. Se habla mucho de aprendizaje significativo, que todos saben que el aprendizaje significativo es, ¿verdad?, como dicen muchas teorías pedagógicas y psicológicas, ¿no? Para hacer un aprendizaje nuevo, para enseñar algo nuevo al niño, me voy a basar en lo que ya el niño conoce, porque entonces, por supuesto, le es más fácil al niño aprender cuando partimos de algo que ya el niño conoce. ¿Qué nos permite aprender? Creo que lo he venido diciendo, motivar al niño, lograr la atención que es tan difícil en estas etapas en las que ustedes trabajan, porque la atención es involuntaria, solamente atiende a aquello que le llama, que le gusta, que le llama la atención, aquellos juguetes de colores vivos, aquella música bonita, como les decía, o sea, lo que le llama la atención y por muy breves momentos. Ustedes saben que el lactante 3 minutos si acaso atiende. Ya un poquito más grande, ya niños de segundo o tercer año de vida, maternal, ya puede ser hasta 5 minutos, pero las actividades tienen que ser cortas. Miren, la atención es algo que ustedes ahí, como adultos ya, ¿verdad?, la mantienen solamente 15 minutos. Al cabo del 15 minutos de yo estar hablando, ya ustedes miran el del lado, se mueven en el asiento, agarran su libreta o su cuaderno, ¿verdad? Porque la atención mantenida en un adulto, 15 minutos. Y tenemos atención voluntaria, o sea, tenemos el deseo de aprender y de escuchar. Sin embargo, imagínense, el niño no. El proceso de atención en el niño es involuntario totalmente. Bien, solo aquello que le llama atención por pequeños minutos y eso hay que aprovecharlo. Bien, bueno. La percepción, o sea, el desarrollo, utilizar todos los canales sensoriales posibles, despertar emociones, ¿bien? Y entonces
y al lograr que el niño, bueno, pues tenga una adaptación correcta. Y ahí entonces se ve cómo el cerebro va cambiando su estructura al compás del aprendizaje. Y ahí verán cómo el recién nacido, parecido a la filmina que le presenté anteriormente, cómo el recién nacido apenas tiene conexiones nerviosas, cómo a los 3 meses ya se empiezan a hacer sinapsis entre las células, entre las neuronas, y ya a los 2 años, fíjense cómo tiene. Por eso es que este periodo es tan importante para la formación de las conexiones. Ya a partir de los 2 años en adelante se forman conexiones. Repito, toda la vida se forman conexiones, pero ya es menos. O sea, es mucho menos, ese desarrollo evolutivo ya no va con tanta, quizás velocidad, quizás esa sea la palabra, ¿no? Ahora, cuando el ambiente es favorecedor, cuando el ambiente es rico, cuando el ambiente no es monótono, porque si no, por supuesto, no aprende igual. Por eso es que ahí se plantea que los niños exploran, hay que dejarlo explorar el ambiente. Si el ambiente es excitante y rico en información, así el niño también tendrá una experiencia más positiva. Las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje y en las conexiones de redes neuronales. Un niño con un estado emocional positivo está bien predispuesto al aprendizaje. Si el estado emocional es negativo, no. Hay una estructura cerebral que se llama la amígdala, que es la receptora de las emociones. La amígdala, si la amígdala, la emoción que recibe es negativa, ahí entonces la amígdala se bloquea el aprendizaje. Centro receptor de emociones, la amígdala. Y por eso es que es tan importante que las emociones sean positivas para predisponer al niño más al aprendizaje. Porque si no, es lo que le decía al principio, se bloquea. Hay mucha producción de ¿cómo se llama?, de adrenalina en exceso, hay un distrés y el niño se bloquea. Pero despertar emociones es fundamental para el aprendizaje. Y el aprendizaje está matizado por las emociones, como le digo, bien, con un estado de ánimo positivo del niño, pero también del propio educador, ¿no? Porque el estado de ánimo de nosotros también se transmite al niño, ¿no? Repito, un desequilibrio emocional ya pone fuera, ¿verdad? El cerebro ya no aprende igual, ¿no? Ahí hay un corte transversal del cerebro donde se ve la amígdala, donde se ve el tálamo, el hipocampo. El tálamo, bueno, la amígdala, centro receptor de las emociones, clasifica, selecciona, cuando la emoción es positiva hay disposición A, cuando es negativa bloquea. Y entonces, bueno, ahí hay centros de memoria, aunque la memoria en el niño es totalmente involuntaria, es un proceso que no está terminado de conformarse biológicamente ni psicológicamente. O sea, él retiene solo aquello que le impacta, que le emociona, ¿no? Bueno, ahí hay un corte transversal de las principales de la amígdala, el hipocampo, o sea, centros, como son bancos de memoria, pudiéramos decir bancos de memoria, como es el tálamo, el hipocampo, como es la amígdala. ¿Cuáles son las estrategias del salón de clase compatibles con la neurociencia? Bueno, pues generar, como hemos estado diciendo, un clima favorable de aprendizaje que incluye un ambiente físico de todos los materiales que preparamos, luz, iluminación, colorido, ¿verdad? Todo un ambiente físico, un ambiente social, un ambiente pedagógico, un ambiente emocional adecuado. Incluir todas las áreas del desarrollo. Crear entornos de aprendizaje que comprometa al alumno, ¿verdad?, en su experiencia educativa. Eliminar los miedos, o sea, no poner al niño ante desafíos que le pueden provocar miedo y provocar, por supuesto, un bloqueo para el aprendizaje, ¿no? Utilizar estrategias que estimulen el proceso de
la atención, que como les decía es muy difícil de mantener en los niños en las edades en que ustedes trabajan. El aprendizaje se intensifica con el desafío. Nosotros toda la vida estamos expuestos a los desafíos del medio. Siempre el cerebro funciona en función, perdón, la redundancia, de los desafíos que tenemos. ¿Bien? Y entonces, siempre el cerebro trata de reponerse o de poder actuar de manera que, o sea, resolver ese desafío, que en el caso del niño es la actividad que le pongamos, es el aprendizaje nuevo, es el ambiente nuevo en el cual debe adaptarse. O sea, la vida siempre nos está llenando de desafíos que tenemos que vencer. Y que el cerebro está preparado para la sobrevivencia. Como está preparado para la sobrevivencia, y en el caso del adulto tiene muchas más posibilidades de poder actuar sobre esos desafíos, pero con el niño hay que tener cuidado cuáles son los desafíos a los cuales lo sometemos, porque todavía su cerebro no está completamente desarrollado como para eso. Cada vez los niños son más hábiles, ustedes lo saben, ¿verdad? Más veloces en su pensamiento, más veloces. Hay que mejorar cada vez más las herramientas de aprendizaje, las actividades hay que hacerlas cada vez más motivantes, hay que variarlas, hay que repetirlas para que no se pierda esa conexión de lo ya aprendido, pero repetirla con novedad, no repetirla que los aburra, bien, repetirla para que se guarden en la memoria, pero con novedad, siempre agregando algo nuevo, ¿no? Para poder, bueno, pues tener la atención del niño. ¿Sabían ustedes que el gateo permite, ven, todo lo que permite el gateo? Pues las conexiones entre ambos hemisferios, la convergencia visual la favorece la oxigenación cerebral. Es muy importante que el niño gatee, aunque hay niños que no gatean, o sea, que pasan de sentarse, pararse y caminar y no, o sea, no llegan a gatear antes de, pero bueno, el gateo es muy estimulador y hay que estimular el gateo. Hay que tratar de estimularlo por lo favorecedor que es el gateo en el primer año de la vida. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Bueno, y para concluir, espero que les haya sido útil, ¿no? Bien, si estamos convencidos de la importancia que nos aportan las neurociencias para ser más efectivos cada vez en el desarrollo del niño, pues realmente tenemos que aprovechar estos avances que nos están dando las neurociencias para poder conocer más el cerebro del niño, y mientras más los conozcamos, más estamos en condiciones de poderlos enseñar, ¿no? El cerebro, el desarrollo humano, la educación, todos los descubrimientos de las neurociencias, si sabemos realmente aprovecharlo, nos favorece en esto, en nuestro trabajo con los niños, ¿no? Nos ayuda a buscar mejores estrategias para enseñar a los niños, para desarrollarlo bien, hay que mejorar la práctica educativa cada vez más, armonizarla con tener la conciencia y la idea de que tenemos en nuestras manos a aquellos niños que están en el periodo crítico de la formación de conexiones neuronales, que son las que van a permitir el aprendizaje. ¿Bien? Bueno, para que desarrollen todo su potencial humano, ¿verdad? Para mejorar la práctica educativa, para armonizar esa práctica educativa con todo el potencial que tenemos con esos niños que tenemos en los salones, esa plasticidad, no es aprovechar ese periodo crítico del mejor momento para aprender, estructurando por supuesto actividades, como les he dicho, creando un ambiente, como dicen los neurocientíficos, un ambiente cerebro compatible, ¿ve? O un ambiente resonante, ¿ok?
y la planificación de las actividades considerando todas las características de la edad, las áreas del desarrollo, ¿verdad? Como las estructuras cerebrales en qué periodo de desarrollo están. Nosotros no podemos enseñar a leer y escribir a un niño que está en esta edad temprana en la que ustedes trabajan, porque eso es ponerlo ante un desafío que él no está preparado ni sus estructuras cerebrales maduras todavía para eso. ¿Bien? Bueno, entonces aquí hay una última cosa que se las quiero leer en el último párrafo de la diapositiva. Dice: desde muchos años las investigaciones demostraron que el aprendizaje se hace más significativo cuando cerebro y cuerpo, porque el movimiento del cuerpo, el accionar, ¿verdad?, pues favorece muchísimo el aprendizaje. ¿Bien? Dejar que los niños utilicen los movimientos, que utilicen el cuerpo para aprender, puede resultar muy favorablemente. Como educadora debemos estar conscientes, y yo sé que ustedes lo saben muy bien, que cada agente educativo tiene por deber cuidar con mucha atención la calidad de las bases para los diferentes aprendizajes y propiciar oportunidades, experiencias significativas que estimulen el desarrollo potencial de sus niños, además, y esto es muy importante, quiero que les quede presente, lo que hacemos o dejamos de hacer en estas edades dejará huellas casi definitivas en los cerebros de los niños. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención.